Imagínate un país en peligro. Un país donde la Constitución nunca fue respetada. Un país donde los propios presidentes decían que había que quemar el libro de la Constitución. Un país donde la propiedad privada era casi inexistente porque era robada en masa. Un país donde las normas no valían. Ese era el Uruguay antes de Lorenzo Latorre. Análisis de gobiernos, 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 análisis de gobiernos. Para entender cómo asumió la presidencia Lorenzo Latorre, hay que remontarnos a 2 gobiernos atrás, la presidencia de José Eugenio Sciauri. Todo era terrible. Se dice que en Uruguay se vivía de 2 maneras distintas. La ciudad-estado de Montevideo vivía con la Constitución. Se respetaba la ley. Sin embargo, el problema era la campaña. Ahí era un mundo diferente. No se respetaba la ley. Los gauchos arrasaban la tierra, entraban a terrenos privados que no estaban delimitados el uno del otro. Por lo tanto, el ganado se perdía. Todo era un desastre. El gobierno no hacía nada al respecto. Por lo tanto, fue derrocado. Lorenzo Latorre apoyó a Pedro Varela, que fue denominado el 15 de enero de 1875 como gobernador provisorio, y fue electo presidente de la República el 22 de ese mismo mes. Lorenzo Latorre se volvió ministro de Guerra y Marina y uno de los mayores influyentes del gobierno. Como primera acción de gobierno, Pedro Varela invitó a su oposición principista a la Casa de Gobierno, para sorprenderlos con una orden de apresamiento a estos. Los que no pudieron escapar fueron deportados en la famosa barca Puig, donde fueron llevados hasta los Estados Unidos. Estos regresaron más adelante para protagonizar una revolución, conocida como la Revolución Tricolor, en honor a los colores de los 33 orientales. Hubo gran represión a la prensa. Esta misma fue censurada en los diarios El Siglo, La Idea, y se clausuraron las redacciones de El Republicano, La Revista y El Tapón. Esto fue de esa misma manera. Se dijo de parte del propio gobierno que tenía que detenerse ya mismo la campaña política y económica. Esto bajó la popularidad del gobierno neto, conformado completamente por políticos candomberos. Un viejo Andrés Lamas se mete en problemas como ministro de Economía y Finanzas. Uno de estos siendo el aumento del oro, que pasó del 1 de enero a fines de febrero de 1876 de 200 pesos a 850. Latorre apoyó al ejército, que recibía atrasos en pagos. Por lo tanto, presionó a Contaduría para que esto no sucediera más. Sin embargo, los empleados públicos soportaban atrasos de su sueldo de 4 a 5 meses. El Estado no podía funcionar correctamente. Por lo tanto, Latorre tenía que hacer algo. El 10 de marzo de 1876, muchos vecinos de Montevideo fueron a buscar a Lorenzo Latorre a su casa para pedirle que asumiera la presidencia de la República. Se dirigieron todos juntos hasta el fuerte, donde estaba el gobierno del Uruguay, y derrocaron a Pedro Varela. Algunos medios de comunicación, como El Siglo, celebraron este golpe de Estado. Latorre recuperó todos los medios que habían sido censurados y destruidos en el gobierno de Varela, y le comunicó al ahora expresidente lo siguiente: entre otras razones igualmente poderosas, señalaba a vuestra excelencia 2 principalísimas: la angustia y desesperante situación de nuestro erario, incapaz de soportar hoy nuevo recargo, y la necesidad de dar una lección a esos militares y ciudadanos que solo sirven a la República por los atractivos de las recompensas individuales. Latorre hizo su primer acto público como gobernador provisorio, mismo título que tuvieron Pedro Varela y Venancio Flores anteriormente, solo que esta vez usado para bien. El 18 de julio de 1876 se llevó a cabo un acto en la Plaza Independencia celebrando la jura de la Constitución. En este mismo acto
prometió elecciones para noviembre de ese mismo año que tendrían un tono legislativo. De esta misma manera participaron allí 20.000 personas en el acto, y hay que recordar que Montevideo apenas tenía 70.000, por lo tanto es una gran participación. Lorenzo Latorre se volvió el presidente más joven del Uruguay y sigue teniendo ese récord hasta la fecha, teniendo 31 años para su asunción en el 76. En ese tiempo vivían unos 41 diarios en todo el Uruguay, teniendo 23 Montevideo y el resto en el interior. Latorre vivía con 10 diarios de oposición apenas. Él, como recordamos, no censuró a ninguno de ellos. Simplemente tenía bastante cautela con qué era lo que publicaban y si era verdaderamente un ataque a las libertades o a la Constitución. Y tenía un gran equipo con el que trabajaba para analizar los diferentes textos. El interior andaba muy complicado y empezaba la represión más grande a los malhechores que andaban por ahí. La pena de muerte existía y era usada en el gobierno de Latorre en bastantes ocasiones para aquellos ladrones de ganado, alias los gauchos, que se terminaron con el nuevo código rural que estableció la colocación de alambramientos para separar los terrenos. Esto hizo que el gaucho muriera por completo y que la gente pudiera vivir tranquila. Sin embargo, también generó problemas, ya que mucha gente que estaba a cargo de cuidar el ganado y que no se escapase perdió su trabajo, ya que el ganado estaba junto con todos estos alambramientos. Latorre abogó por la modernización del ejército y que éste trabajara en contra del robo de ganado en el interior. Sin embargo, también se encargó de que este no tuviera tanto, ya que los militares ganaban mucho en la mayoría de ocasiones por no hacer nada. Por lo tanto, en 1877 suprimió el batallón sexto de cazadores. En 1879, ya presidente de la República, aislado de su acción como gobernador provisorio, decidió mover la mayoría de batallones y sectores del militarismo hacia el interior para que trabajaran en el orden de este mismo. A su vez, se redujo el gasto militar. El presupuesto de guerra para el año 1877 fue de 2.204.000 y para 1879 los gastos habían descendido a 1.781.000. Mucha gente incluye al gobierno de Latorre en el período militarista del siglo XIX. Sin embargo, en mi opinión y en la de los historiadores, esto es un error, ya que Latorre gobernó para los civiles y no solo para una pequeña parte de la población, como por ejemplo Santos en su gobierno. Un ejemplo de abandono al control excesivo del lado castrense de la política fue cuando, por ejemplo, se intentó condenar en San José a 3 militares del batallón tercero de cazadores a su máxima pena, por complicidad en un intento de fuga en una cárcel local. Varios vecinos intentaron hacer que Latorre no permitiera que mataran a estos militares. Sin embargo, esto respondió: comprendo el tierno y humanitario sentimiento. Como hombre, me conmueve el generoso pedido. Como jefe de Estado, el deber me impone no acceder a él. No puedo ni debo oponerme al fallo de la ley que condena a 3 de mis compañeros de armas a la última pena. En holocausto, al más rígido mantenimiento de la disciplina militar. Puede considerarse algo del autoritarismo la máxima pena, pero en ese tiempo estaba muy común. De hecho, revisemos ejemplos de autoritarismo en la dictadura de Latorre. Aunque está muy escondido en la historia, se llevaba a los criminales a un tal taller de adoquines, donde eran torturados. Sin embargo, la mayor parte de las penas eran para los castrenses. Latorre decía lo siguiente, y cito: faltas simples, 10 días de calabozo a pan y agua. Negligencia, 30 días. Desobediencia, 2 días de cepo. Ebriedad, 200 vergajazos de membrillo. Para la arquitectura, Latorre hizo grandes reformas. Bueno, no era arquitecto, pero mandó a destruir edificios como el Fuerte de orígenes coloniales y españoles, para instaurar los edificios que tenemos en lugares como la Ciudad Vieja o 18 de Julio, donde vemos
edificios de estilo inglés o estilo francés que siguen hasta nuestros días. Uno de estos es, por ejemplo, el Palacio Salvo, que fue instaurado en épocas vallistas, pero que sigue en este mismo orden del modernismo. El gobierno de Pedro Varela, secundado por Isaac de Tesanos, suprimió el Instituto de Instrucción Pública para economizar. Los maestros de la campaña no cobraban sus sueldos desde hacía años. El territorio nacional tenía 78 escuelas, pero 43 de ellas estaban en la capital, un índice aterrador. De 40.000 niños en edad escolar, solo había 35.000 que no recibían instrucción. Habían 3 millones votados para el presupuesto militar y apenas 300.000 para el presupuesto de instrucción pública. De esa misma manera, La Torre llama a José Pedro Varela, un principista perteneciente al Partido Radical. José Pedro Varela odiaba a La Torre, pero tenía que participar en esta dictadura para cambiar la realidad uruguaya. La ignorancia tenía que terminar. Bajo 3 principios se hizo la reforma vareliana: obligatoriedad, gratuidad y laicidad. Este último Varela lo debe, ya que en realidad se seguía enseñando educación religiosa, pero solo para los niños creyentes. Se prohibieron en la reforma vareliana los castigos físicos que eran comunes en esa época, como golpearles a los niños en las manos con una regla o en la parte posterior. Varela se basó en el modelo educativo europeo y estadounidense, además de crear la legislación escolar, que contenía 111 artículos, de los cuales solo se usaron 55. El 23 de septiembre de 1877 se terminaron aprobando las leyes que terminarían de hacer la reforma escolar. En 1878, Varela publicó la enciclopedia escolar para instruir a los docentes. A su vez, se estableció el concurso para entrar a la docencia y obtener un cargo en liceos y escuelas. Y de esta misma manera se organizaron las materias y clases en 10 grados que combinaban lo que sería la primaria y la secundaria, que en ese tiempo no existía. Varela falleció a mitad de la dictadura, por lo tanto Jacobo Varela, su hermano, continuó en este trabajo en su lugar, hasta que asumió Máximo Santos, donde tuvo discrepancias y decidió renunciar brevemente. Esto opinaba Varela sobre la dictadura de La Torre. La tiranía no es un hecho de La Torre, es fruto espontáneo del estado social de mi patria. No se puede combatir con más seguridad la dictadura, que transformando las condiciones intelectuales y morales del pueblo, no pueden transformarse esas condiciones por otro medio que por la escuela. Y puesto que yo aspiro a verificar aquella transformación por este medio y que no me da el pueblo la dirección escolar, la recibo de quien me la da, sea quien fuere. Se creó la Dirección General Agronómica, se fomentó el ruralismo y la agronomía, además de crear en Montevideo una granja escuela teórico-práctica, dependiente de la comisión esta mencionada. Además, se decidió dar premios en efectivo a aquellos que destaquen en la agronomía para fomentar este tipo de cultivos. Se reemplazaron las alcaldías por juzgados letrados en cada departamento. Para 1979 piensa que ya había cumplido con todos los logros que quería hacer. Por lo tanto, renuncia a la presidencia de la República. Sin embargo, en un interinato de Francisco Antonino Vidal, la Asamblea General lo elige esta vez constitucionalmente como presidente de la República, cargo que decide aceptar nuevamente. Sin embargo, el presidente tiene algunas complicaciones gobernando de manera constitucional, con un parlamento que no siempre estaba a favor de él, con una legalidad que, aunque esta vez sí funcionaba gracias a él, que gobernando sin la Constitución había organizado más al Uruguay, es de destacar que no pudo gobernar con las normas que él mismo estableció. La inmigración empezaría a bajar, siendo que esta estaba en 17.000 personas en 1867, pero había bajado alrededor de 9.000 para 1878. Esto estaba empezando a afectar al Uruguay, que volvía a atrasarse dentro del gobierno con los pagos a empleados públicos. El país volvía a desorganizarse. Por lo tanto, La Torre confirmó que Uruguay era un país ingobernable y terminaría renunciando a
a su presidencia constitucional en 1880. Dentro de esta presidencia constitucional se creó el registro civil de personas, que ya no sería a través de la iglesia, ahora sería gracias al Estado. A su vez, se implementaron vías férreas que conectarían a los distintos pueblos del Uruguay y serían siendo habilitadas en siguientes gobiernos. A la presidencia de Latorre le siguió la de Francisco Antonino Vidal, una presidencia bastante corta, marcada por el ascenso de otra figura militarista, pero que esta vez solo gobernaría para unos pocos. Sería Máximo Santos, que en 1882 gobernaría al Uruguay, y empezaría una verdadera dictadura. Se le preguntó a Lorenzo Latorre en una entrevista qué pensaba de lo que se diría de él en el futuro, a lo que respondió: "Me cago en la posteridad", algo digno de su personalidad atropellada, pero a su vez humilde, que llevó al Uruguay a unos buenos destinos por un tiempo, y por muchos años. José Pedro Varela es el recordado de esta historia, mientras que Lorenzo Latorre, por haber sido un dictador, es olvidado. Hay gente que se pregunta si verdaderamente fue un dictador, ya que a pesar de que sí hubo un poco de represión, se intentó organizar la Constitución nuevamente. En la dictadura cívico-militar empezada en 1973 se intentó reivindicar a Latorre, siendo 1976 llamado el año de la orientalidad en honor al año que Latorre asumió su presidencia. Sin embargo, intentar reivindicar a Latorre fue algo equívoca para ellos, ya que terminaría ahogando la figura histórica de aquel personaje que revolucionó al Uruguay. Los historiadores están de acuerdo de que Latorre fue el primer líder popular y el primer presidente que gobernó para el pueblo uruguayo. Alberto Zunfelde lo comparó con Juan Manuel de Rosas, que también fue un dictador, pero que sin embargo llegó al gobierno debido a inestabilidades que llevarían a un líder autoritario a gobernar. El mismo pasó en otros países, como por ejemplo en Argentina con Javier Milei o en Alemania con Hitler. Tal vez sea una comparación muy exagerada, pero es más o menos así.